Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes de hoy. El tema que tenemos sobre la mesa es verdaderamente monumental. Queremos entender, digamos, el momento exacto en el que la humanidad dejó atrás ese silencio absoluto de la prehistoria y dio este salto gigantesco hacia lo que hoy llamamos historia. Y es un salto inmenso. Creo que a veces perdemos la perspectiva de lo enorme que fue ese cambio. Totalmente. Y es que vivimos en una época, abrumadora. Hay notificaciones incesantes, correos, un ciclo de noticias que no para las 24 horas y una sobrecarga de datos constante. La premisa para quienes nos escuchan es que para sobrevivir a toda esta avalancha de información contemporánea resulta muy útil dar un paso atrás. Sí, detenernos a pensar un poco. Exacto. Comprender el momento preciso en que, como especie, decidimos empezar a registrar información por primera vez. O sea, ¿por qué se hizo? Y sobre todo, ¿qué cambió en la estructura de nuestra mente? Para abordar esas preguntas, hoy analizamos un texto fundamental. Se trata de un fragmento del capítulo 4 de la obra de Carl Jaspers. El libro se llama Las primeras grandes culturas. Y es importante aclarar desde ya que no estamos ante un recuento cronológico seco. No es una clase de historia de la secundaria. Para nada. No es un catálogo de fechas antiguas. Lo que Jaspers nos ofrece es una exploración profundamente filosófica sobre qué es lo que realmente nos hace humanos. Busca las raíces de nuestra transformación interna. Claro. Evaluando cómo pasamos de ser criaturas atadas exclusivamente a los ciclos de la naturaleza a entidades capaces de inventar y sostener la civilización misma. Así es. Bueno, vamos a desglosar esto. El texto nos sitúa en una línea de tiempo fascinante. Jaspers señala que hace unos 4000 años antes de Cristo se encendieron luces de manera casi simultánea en distintas regiones del planeta. Casi al mismo tiempo en términos históricos, claro. Sí, un parpadeo en la historia humana. Vemos surgir el mundo egeico, el egipcio y el sumérico babilónico. Luego, avanzando un poco hacia el tercer milenio antes de Cristo, aparece la cultura prearia del Indo. Ajá, en el Valle del Indo. Y hacia el segundo milenio emerge el mundo arcaico chino. O sea, no fue un fenómeno aislado de un solo lugar, sino un despertar múltiple. Y para describir ese despertar, Jaspers utiliza una frase que a mí me parece arqueológica y poética a la vez. Él lo llama el fin del silencio. El fin del silencio. Es una imagen súper poderosa. Lo es. Piensa que durante cientos de miles de años de prehistoria, la humanidad existió, cazó, se reprodujo y sobrevivió, pero permaneció muda para nosotros. Muda en el sentido de que no dejaron registros, digamos, escritos o directos de sus pensamientos. Exactamente. No dejaron registros de sus angustias, sus leyes o sus pensamientos complejos. Sin embargo, con el surgimiento de estas culturas, la atmósfera cambia de raíz. La historia comienza de verdad cuando los seres humanos empiezan a hablarnos. Nos hablan a través de documentos escritos, a través de la formación de una maquinaria organizativa como el Estado. Y mediante obras de arte monumentales, obras que transmiten un mensaje deliberado a través del tiempo. Quieren ser recordados. Es curioso cómo la geografía jugó un papel determinante en todo esto. El documento hace un contraste muy marcado señalando que este despertar ocurrió principalmente en los valles continuos de grandes ríos, específicamente en la región del Nilo y en Mesopotamia. Una zona muy particular del planeta. Sí, es una enorme faja desértica que cruza desde el Atlántico, atraviesa África y penetra en Asia. Y Jaspers contrasta esta continuidad con otras culturas como las que surgieron milenios después en México y Perú, o incluso con la prehistoria europea. La clave de ese contraste radica precisamente en la continuidad de los registros. En esa faja desértica del Nilo y Mesopotamia, podemos observar la historia humana a través de documentos y monumentos con registros ininterrumpidos. O sea, no hay vacíos en blanco de miles de años. Exacto. Vemos instituciones y formas de vida de hace 5000 años que se mantuvieron y evolucionaron de manera trazable. Europa, por ejemplo, tuvo una cultura prehistórica independiente hasta el tercer milenio. Pero no generó un peso propio, ¿verdad? Así es. No generó un peso propio que actuara directamente sobre el desarrollo de la civilización global en ese momento. Y en lugares como la antigua India, las excavaciones muestran ciudades increíblemente civilizadas. Como Harappa o Mohenjo-Daro. Esas mismas.
pero parecen estar aisladas, sin un puente claro hacia la cultura india posterior. Hay una especie de amnesia o ruptura. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sucedió realmente? El texto detalla una especie de efecto dominó de acontecimientos físicos que desencadenaron la historia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, los catalizadores materiales de la civilización. Y resultó fascinante ver cómo el motor principal fue, básicamente, el barro y el agua. Hablamos de la necesidad imperiosa de domar ríos indomables. Ríos como el Nilo, el Éufrates o el Huanghe en China. Claro, no puedes dejar que inunden tus cultivos cada año sin control o que te dejen sin agua en la sequía. Exacto. La regulación de esos grandes ríos no era un proyecto que una pequeña aldea pudiera emprender por su cuenta después de la cosecha. Imposible. Construir diques, canalizar aguas y organizar los regadíos a gran escala exigía una cooperación masiva y sostenida. Y esa necesidad ambiental obligó a las poblaciones que estaban dispersas a centralizar la toma de decisiones. Fue el impulso directo que dio origen a la burocracia y, en última instancia, al Estado. Resulta un poco irónico, la verdad, pensar que el gran salto adelante de la humanidad, el fin de nuestro letargo prehistórico, fue esencialmente la invención del papeleo y de los mandos intermedios. Es una forma muy moderna de verlo, pero no deja de ser cierto. Porque claro, una vez que tienes una burocracia estatal manejando el agua y los granos de miles de personas, necesitas llevar la cuenta de todo eso. Ya la memoria humana simplemente no era suficiente. Y es ahí donde esa maquinaria organizativa choca con la necesidad tecnológica, dando lugar a la segunda gran invención. La escritura. Así es. Según el texto, esto ocurre hacia el año 3300 a.C. con los sumerios, un poco después con los egipcios y luego en China. Aunque no era aún la escritura alfabética de los fenicios, que vendría después. No eran pictogramas, cuneiforme, jeroglíficos, pero fue la condición absoluta para poder administrar esos regadíos y ciudades. Además, esto generó un cambio social sísmico. Me imagino. De repente, saber leer y escribir era un superpoder. Totalmente. El poder directivo pasó a manos de una aristocracia intelectual emergente, la clase de los escribas. Claro. El que sabía manejar el cincel o el cálamo para registrar los impuestos y las raciones, de repente tenía las llaves del reino. Esto también llevó al tercer punto de Jaspers. Esos grupos humanos, antes dispersos, comenzaron a sentirse como una unidad. Se agruparon. Empiezan a consolidar pueblos unidos por una misma lengua, una misma cultura. Y mitos compartidos. Dejaron de ser tribus aisladas para convertirse en identidades colectivas mucho más grandes. Pero claro, tener las despensas llenas y estar súper bien organizados atrajo problemas. Inevitablemente. Las poblaciones agrícolas, ya asentadas y prósperas gracias a los ríos y la administración, se convirtieron en blancos inmensamente atractivos para los pueblos nómadas del exterior. Y aquí llegamos al cuarto punto. Los imperios. El texto de Jaspers señala que los primeros imperios mundiales, nacidos en Mesopotamia, surgieron inicialmente como una necesidad puramente defensiva. O sea, la mejor defensa es un buen ataque. Básicamente. Para proteger el núcleo civilizado, la estrategia fue dominar todos los territorios circundantes. Fueron creando zonas de amortiguación que eventualmente se convirtieron en imperios expansivos inmensos. Como el imperio asirio o el persa más adelante. Y en medio de toda esta expansión y guerra, entra en escena el quinto factor, que es biológico y lo cambia todo. El caballo. Es increíble el peso que el autor le da a la domesticación del caballo, ya sea para tirar de carros de guerra o derechamente como animal de cabalgadura. Básicamente fue el equivalente antiguo del motor de combustión. O del avión, si lo pensamos en términos de acortar distancias. Tal cual. Encogió el mundo de la noche a la mañana, multiplicó la velocidad de las comunicaciones y revolucionó por completo el arte de la guerra. El impacto del caballo fue profundo y estructural. Jaspers detalla cómo emancipó a la humanidad de su sujeción física al suelo. Le otorgó una amplitud de movimiento que era inédita. Y supongo que dominar un animal tan poderoso cambió también la estructura social. Exactamente. Al requerir habilidades muy específicas para criar, domar
y montar a estos animales, se originó toda una nueva clase señorial y militar. Esta aristocracia ecuestre no solo dominaba el campo de batalla con una técnica muy superior, sino que desarrolló un ethos particular. Un código de honor, digamos. Sí, centrado en el coraje del jinete y un marcado sentido por la estética y el valor del animal. Hasta aquí tenemos lo que podríamos llamar el hardware de la civilización. O sea, ríos domados, estados burócratas, escritura, ejércitos e imperios impulsados por caballos. Todo es muy tangible. Lo físico y organizacional. Pero la verdadera carnaza del análisis de Jaspers es el software. ¿Qué pasaba en la mente de estas personas? El texto argumenta que hubo transformaciones psicológicas monumentales para poder pasar de la ahistoricidad a la historia. Lo fascinante aquí es que ese es verdaderamente el núcleo filosófico del texto. Jaspers identifica 3 cambios internos fundamentales. El primero es el surgimiento de la conciencia y la memoria a largo plazo. Porque la escritura te permite recordar más allá de tu propia vida. Exactamente. Al poder transmitir el conocimiento y las conquistas espirituales mediante la escritura y las instituciones, el ser humano se liberó de la tiranía del mero presente. Dejaron de vivir únicamente en el instinto de supervivencia inmediata. Y empezaron a habitar un continuo, con un pasado registrado que podían consultar y un futuro que ahora era proyectable. Y el segundo cambio interno tiene que ver con la racionalización y la técnica, ¿cierto? Es decir, la capacidad de planificar. Planificar y anticipar, sí. Ya no dependían de salir a caminar y con suerte encontrar un árbol con frutos o rezar para que lloviera ese mismo día. Al tener técnica y previsión agrícola y de ingeniería, ganaron algo que la prehistoria rara vez ofrecía. Seguridad. Seguridad. Saber que vas a comer en invierno. Efectivamente, la previsión técnica otorgó seguridad material. Pero el tercer cambio interno es aún más fascinante. Se trata de la aparición de figuras ejemplares. Hablamos de reyes y líderes espirituales. Hablamos de soberanos, sabios y legisladores cuyos hechos y destinos estaban a la vista de todos. Según Jaspers, la presencia de estos individuos fue vital para liberar a la población general del letargo mental y, sobre todo, de un terror muy específico. ¿El miedo a lo desconocido? El terror paralizante a los demonios y a lo inexplicable que caracterizaba la psique prehistórica. Estos líderes daban orden y sentido al mundo. Pero espera, aquí hay una fricción súper interesante en el texto. Si inventar la escritura, lograr seguridad alimentaria y liberarse del terror demoníaco suena como el mayor triunfo absoluto de la humanidad. Y lo es desde un punto de vista. ¿Por qué Jaspers sugiere entonces que este salto hacia la historia pudo haber sido una especie de desdicha o un pecado original? ¿Cómo justifica esa perspectiva tan oscura ante tantos logros? Es una paradoja brillante y es central en su pensamiento. Jaspers presenta 2 visiones contrapuestas de la historia. La primera visión, la oscura, plantea que tal vez este salto fue una ruptura antinatural. Como si hubiéramos roto el equilibrio del planeta. Como una potencia extraña que irrumpió y alienó al ser humano de su entorno natural pacífico. Desde este ángulo, todo lo que la historia produce termina por amenazar al ser humano mismo. O sea, los imperios, las guerras masivas, la tecnología destructiva. Todo eso. Es como un proceso de aniquilación que se disfraza de un grandioso espectáculo de fuegos artificiales. Un camino trágico del que al final la especie podría tener que retroceder para evitar su propia extinción. Es una visión muy premonitoria. Especialmente considerando los debates actuales que tenemos sobre tecnología, armas nucleares y la supervivencia climática. Definitivamente. Resuena hoy. Pero el texto también ofrece la cara opuesta de la moneda, argumentando que este salto fue el gran regalo de la existencia. La visión optimista. La idea de que la historia es un impulso constante hacia posibilidades inauditas. Es una ascensión que empuja a la humanidad a salir de su imperfección original. Bajo esta luz, el ser humano es un ente ilimitadamente abierto. Y solo a través del dolor y la fricción constante de la historia ha logrado trascender y moldear su propio destino. Me gusta más esa visión. Yo estoy seguro de que es más constructiva. Y para que ese impulso hacia adelante ocurra en la práctica, Jaspers introduce una dinámica social que sigue siendo profundamente relevante. Él ve la historia no como un movimiento de rebaño. No es algo que todos deciden hacer al mismo tiempo.
sino el impulso de unos pocos. El impulso constante de individuos singulares, hombres y mujeres excepcionales que ven más allá del horizonte y requieren que otros los escuchen. Sin embargo, se topan constantemente con una barrera, lo que el autor llama la inmensa pesantez de las masas. Esa frase me parece brillante. La inmensa pesantez de las masas. Resuena muchísimo. Y ojo, para quienes nos escuchan, no se refiere simplemente a una cuestión de elitismo barato. No, tiene que ver con la inercia natural de las sociedades, la resistencia innata al cambio. Exactamente. Se refiere a una fuerza casi gravitacional en las cualidades medias de la multitud. La sociedad, por defecto, busca la estabilidad. Busca la rutina y la comodidad. A menudo se resiste a seguir movimientos disruptivos, ahogando aquello que no concuerda con lo masivo y frenando los vuelos del intelecto. Por lo tanto, el proceso histórico nunca es una marcha triunfal y sencilla. Es una fricción dolorosa y constante entre la chispa de la innovación individual y esa enorme inercia colectiva. Lo cual nos lleva a preguntarnos dónde se encendió exactamente esa chispa inicial de la que hablábamos al principio. O sea, ¿hubo un solo individuo brillante en una sola tribu que inventó todo esto y lo exportó al resto del mundo? ¿O fue algo espontáneo en varias partes? Esto plantea una pregunta importante, y el texto examina ambas hipótesis. Una teoría sugiere un origen único, postulando que todo irradió desde un solo lugar. Generalmente se apunta a los sumerios, ¿no? Sí, desde las riberas del Éufrates, y que sus ideas viajaron hasta Egipto y China. Otra hipótesis similar apunta a un centro prehistórico en Asia Central, cerca del Mar Caspio. Ah, claro. Durante una época climáticamente más húmeda. Exacto. Y desde allí habrían partido migraciones masivas en todas direcciones, llevando la semilla de la civilización. Sin embargo, Jaspers mismo derriba bastante rápido esas teorías de un origen único, utilizando un argumento que me parece incontrovertible. La lingüística. La lingüística. Argumenta que la diferencia entre los idiomas llega a las raíces más profundas del espíritu humano. Toma el ejemplo del chino antiguo, por ejemplo. Un idioma completamente diferente. Su estructura fundamental y sus raíces son tan radicalmente distintas a las lenguas occidentales o de Medio Oriente, que resulta casi inverosímil imaginar que procedan de una misma fuente reciente en Asia Central. Sí, la distancia estructural es insalvable para un origen tan reciente. Si de verdad hubo un origen común para todos, tendría que estar escondido en una profundidad prehistórica tan lejana que pierde total relevancia para explicar el surgimiento casi simultáneo de estas culturas 4000 años antes de Cristo. Y esa divergencia lingüística tan profunda se refleja también en lo que podríamos llamar las personalidades únicas de cada civilización. El documento destaca que cada una de estas grandes culturas desarrolló un espíritu de conjunto absolutamente específico. No eran réplicas unas de otras copiando una misma fórmula. No eran franquicias de la civilización. Exacto. En China, por ejemplo, el texto describe una concepción naturalística del ser humano, muy integrada, armónica y vivaz con los ciclos de la naturaleza. Una filosofía de flujo y balance. Por el contrario, en Mesopotamia encontramos una cultura marcada por una dureza extrema, un dramatismo que linda constantemente con la tragedia y el pesimismo. Y esto es algo que podemos ver claramente ilustrado en textos literarios tempranos, como la épica de Gilgamesh. Está plagada de angustia sobre la mortalidad, de violencia y del capricho implacable de los dioses. Y luego tenemos a Egipto, que ofrece un contraste total con la angustia y el drama mesopotámico. Egipto es como la monumentalidad hecha piedra. El texto describe la cultura egipcia como poseedora de un elevado sentimiento de grandeza solemne y una serenidad asombrosa, un orden eterno. Pero hay un detalle revelador aquí que no podemos dejar pasar. ¿Cuál es? Jasper señala que esa serenidad inmutable y majestuosa enmascaraba una compulsión niveladora al trabajo. O sea, que alguien tenía que mover esas piedras. Exacto. Detrás de la paz aparente de las pirámides y los templos perfectos, había una maquinaria estatal pesada y asfixiante, una burocracia que exigía una labor extenuante, casi monótona, de su población general para mantener ese orden solemne. Y ese detalle de la maquinaria asfixiante, creo, nos lleva a la mayor crítica que Jaspers hace a todas estas primeras civilizaciones, sin excepción.
A pesar de inventar la escritura, construir imperios inmensos y desarrollar este arte monumental increíble, el autor señala que el ser humano de estas culturas seguía sumido en un estado de sopor y letargo. Así lo define, sopor y letargo. Sopor y letargo, a pesar de estar construyendo zigurats masivos y regulando el curso del Nilo milímetro a milímetro. Letargo en un sentido estrictamente filosófico y espiritual. A nivel organizativo eran genios, sí, pero a nivel espiritual estaban prisioneros de un orden cósmico y político que simplemente no se cuestionaba bajo ninguna circunstancia. O sea, las reglas venían dadas de arriba y punto. Las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia, el porqué del sufrimiento humano o la moralidad individual estaban encapsuladas de antemano en un saber sagrado, un saber que era manejado exclusivamente por sacerdotes y reyes, y que tenía un carácter casi mágico y dogmático. Nadie se levantaba por la mañana preguntándose sobre el libre albedrío. Salvo por algunos breves destellos de inquietud en textos muy tardíos de Babilonia o Egipto, la duda existencial profunda no estaba permitida, o no tenía lugar en su esquema mental. Era como si la cultura entera ya tuviera todas las respuestas dictadas por los dioses, mucho antes de que a alguien siquiera se le ocurriera formular la pregunta. Esa es una perspectiva rompedora. Es decir, tenían una tecnología y una organización social avanzadísimas para su época, pero, a nivel interno, sus mentes operaban casi en piloto automático, siguiendo un guión mítico inquebrantable. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo fue el legado de estas civilizaciones enormes, pero que eran espiritualmente estáticas? Su legado fue interpretado de formas muy distintas por las culturas que la sucedieron siglos después. Jaspers nos explica que los griegos y los judíos, que surgieron en la periferia de estos antiguos imperios ya en su fase tardía, los observaban al principio con un asombro rayano en el espanto. Veían esas construcciones colosales y no lo podían creer. Claro, pero con el tiempo, a medida que desarrollaban su propia identidad filosófica y moral, terminaron viéndolos con profundo desprecio, al considerarlos imperios tiránicos o espiritualmente vacíos, cascarones de piedra sin verdadera libertad interior. Es como el mito de Éxodo frente a los faraones. Exactamente esa dinámica. En otros casos, la amnesia fue total. Los habitantes posteriores de la India simplemente olvidaron por completo su conexión con la civilización original del Valle del Indo. Cero memoria. Y en China pasó lo contrario, me imagino. Sí, en el extremo opuesto, los chinos posteriores idealizaron su propio pasado. Lo vieron como una continuidad perfecta, armónica y sin rupturas, elevándolo a la categoría de un mito fundacional inalterable. Y aquí es donde entra el concepto clave que, para mí, da sentido a toda la crítica de Jaspers en este texto. El autor sostiene que, a pesar de los imperios, las migraciones masivas, las guerras interminables y las catástrofes de esos primeros milenios, a estas culturas les faltó lo que él denomina el verdadero movimiento histórico. Les faltó una revolución espiritual. Exactamente. Les faltó el eje. Jaspers acuñó un término fundamental para explicar esto en otras obras, que es el tiempo eje o la era axial. ¿Y cuándo ocurre eso? Se refiere a ese periodo posterior alrededor del año 500 a.C., donde, de forma independiente pero casi simultánea, surgieron figuras como Buda en la India, Confucio en China, Sócrates en Grecia y los profetas hebreos en Medio Oriente. ¡Wow! ¿Todos casi al mismo tiempo? Ese fue el momento en que la humanidad de verdad empezó a cuestionar profundamente su propia existencia, la moralidad individual y el cosmos. Las primeras grandes culturas que analizamos hoy sentaron las bases materiales innegables, pero carecieron de ese tiempo eje. O sea, prepararon el escenario, pero no escribieron la obra. Tuvieron miles de años repletos de sucesos ruidosos, conquistas, reyes, reconstrucciones, pero según el texto carecieron en absoluto de verdaderas decisiones históricas que transformaran el ser interior de la humanidad. Es precisamente en este punto donde resulta absolutamente imposible no trazar un paralelismo directo con nuestra época contemporánea, para quienes nos escuchan. La conexión es inevitable. Hoy en día vivimos sumergidos en una constante hiperactividad global. Hay avances tecnológicos deslumbrantes cada semana, agendas repletas, notificaciones y un flujo de información que literalmente nunca se detiene.
Pero lo que la tesis de Jaspers nos advierte desde el pasado es que la simple acumulación de eventos, el ruido constante y la innovación puramente técnica no equivalen necesariamente a una evolución profunda. Mucho movimiento, poco avance real. Exacto. Es perfectamente posible estar construyendo inteligencias artificiales avanzadísimas y redes globales colosales, y sin embargo, a nivel filosófico, seguir habitando en una especie de ahistoricidad, sin tomar decisiones verdaderamente trascendentales sobre quiénes somos como especie o hacia dónde vamos éticamente. Si conectamos esto con el panorama general de su obra, comprendemos que la historia, tal como la define el autor, es una magna cuestión que aún no está decidida. No es una línea recta, predeterminada y cómoda hacia el progreso. No es una escalera mecánica. Para nada. Es la irrupción constante de lo profundo, una interminable ascensión a través de peligros catastróficos y fracasos repetidos. Es el escenario donde la especie intenta realizar todas sus posibilidades, muchas de las cuales son insospechadas hasta que chocan y se materializan. La historia nos confronta con la brutal conciencia de nuestra propia fugacidad, sabiendo que todo imperio, toda tecnología y toda civilización tiene su tiempo y perece. Es una dosis de humildad gigante. Y paradójicamente, es esa misma conciencia de la mortalidad colectiva e individual la que empuja a la humanidad a buscar una chispa de eternidad en sus acciones, a buscar significado, no solo supervivencia. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador. Comenzamos observando el barro crudo en las riberas de grandes ríos, un obstáculo físico que obligó a nuestros antepasados a cooperar de forma masiva, creando así la maquinaria del Estado y la herramienta de la escritura para contabilizar granos. Vimos cómo la domesticación del caballo reescribió de tajo las reglas del poder y la geografía. El salto material indispensable. Pero, sobre todo, exploramos esa asombrosa paradoja central. Cómo, a pesar de haber dado ese inmenso salto físico e intelectual para salir por fin de la prehistoria, la mente humana permaneció durante milenios atrapada en un letargo mágico, operando bajo respuestas prefabricadas y dogmas estatales, sin atreverse a formular nuevas preguntas sobre su existencia. Hasta que llegó el tiempo eje a despertarlos. Y para cerrar el Erradicis de hoy, quiero dejar una reflexión provocativa para la audiencia. Algo para llevarse a casa que construye sobre las ideas de Jaspers y las proyecta directo hacia nuestro presente hiperconectado. A ver. Si la invención de la escritura y la burocracia fueron las herramientas brillantes que sacaron a la humanidad del silencio prehistórico, pero de igual manera nos dejaron estacionados en un letargo espiritual y acrítico de miles de años, hasta que ocurrió una verdadera revolución filosófica, cabe preguntarse seriamente sobre nuestro entorno actual. ¿Qué tecnologías modernas, de las que la sociedad contemporánea está tan inmensamente orgullosa, funcionan hoy como ese antiguo saber mágico incuestionable? Esa es una gran pregunta. ¿Será posible que nuestros algoritmos, nuestras redes sociales y bases de datos predictivas nos mantengan hoy en un estado de sopor similar, dándonos la ilusión constante de progreso y actividad febril, mientras esperamos, quizás sin saberlo, el próximo gran despertar de la conciencia humana? Es para quedarse pensando un buen rato. Queda la invitación abierta a seguir cuestionando el entorno, a rasgar ese velo de la información que se consume a diario en automático, y sobre todo, a no perder nunca la capacidad de asombro ante el inmenso y complejo proceso que nos formó. Un saludo para todos y hasta nuestro próximo análisis a fondo.